a mi marido. Adela, mientras te daba el último adiós, Pilar te registraba al armario. Pilar, tengo que hablar con usted. Es necesario que se vaya, inmediatamente. ¿Pero por qué? ¿Pero qué he hecho mal? Quiero que se vaya de esta casa. Es necesario que se vaya. Es necesario que se vaya, inmediatamente. ¿Y por qué? ¿Puedo saber qué he hecho mal? A veces me paro a pensar en cómo será mi casa y cómo será mi marido y mis hijos. Dígame. ¿Pilar Prades Expósito? Sí, está aquí. Tiene que acompañarnos a la comisaría. Pilar. ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho? Vamos, Pilar. No he matado a nadie. Yo quería a doña Adela. Yo la quería. Yo la quería. Está claro que solo has podido ser tú. Se han encontrado restos de veneno en el cuerpo de doña Adela. Y gracias a que el doctor Berenguer sospechó de ti, salvó a su mujer y a tu amiga. Las dos mejoraron después de haberte detenido.
Tranquila, Isabel. Esa mujer nunca me gustó. Trata de dormir un poco. Dile que se vaya. Ella tiene la culpa. Ahora estás nerviosa. Pronto pasará. Enrique Vilanova, soy el doctor Manuel Berenguer. ¿Qué desea? Sí, soy Enrique. El viudo de Adela, sí. ¿Sirvió con ustedes una mujer llamada Pilar Prades? ¿Pilar Prades? Sí. Sí. La eché de mi casa. ¿Le puedo preguntar por qué? Daba la sensación de querer suplantar a Adela. Llevar el control de la tienda, llevar el control de la casa incluso. Primero como un resfriado, después los vómitos. Hinchazón, diarreas. Lo mismo le pasaba a Adela. Lo mismo. Estábamos enterrando a mi mujer y ella abrió la carnicería como si nada hubiera pasado. Cuando llegué del cementerio estaba detrás del mostrador despachando a las clientas nuestras de toda la vida. Como si fuese Adela, como si fuese la dueña de la carnicería. Esto es muy grave. ¿Cuándo podemos hablar personalmente? El doctor analizó el café que servías a tu señora y contenía veneno para las hormigas, el diluvión. Tu antiguo jefe, don Enrique, después de hablar con el doctor, autorizó exhumar el cadáver de su mujer Adela. ¿No te parece muy extraño que se encontrasen restos de una sustancia química muy similar a la que analizó Berenguer? Hola, Isabel. Pues no hay marmón. No has tomado nada, ¿verdad? Aunque Pilar te ofrezca algo, no comas ni bebas nada hasta que yo vuelva. Yo quería a doña Adela. Trabajaba mucho. Se terminó el azúcar. Y encontré un tarro. Y estaba dulce. Se lo puse en la taza. ¿Qué ponía en el tarro? Señor, no sé leer. ¿Es este el tarro? Sí, señor. Firma. Y te traeremos de beber lo que quieras. Yo no firmo. Yo no he matado a nadie. No firmo, no firmo. ¿Quieres que venga el agente Merino? No voy a firmar. No he matado a nadie.
una pena de muerte sin pruebas claras, no hubo una sola prueba concluyente de que Pilar hubiera suministrado veneno a las víctimas. Solo hubo pruebas de existencia de arsénico en el caso de la única fallecida, es decir, Adela Pascual, que no se investigó si hubo otros culpables o se trató de un suicidio. En cuanto a su confesión, también sabemos cómo se obtuvo. Durante 36 horas, la alimentaron tan solo con 7 tabletas de aspirina. Y además los policías se negaron a declarar como testigos en el juicio oral. En España no se saca ninguna confesión bajo tortura. En España no hay tortura. Vamos a ver, escribe. Gracias a la inteligencia y al ahínco de la policía española, con especial mención al comisario, el que sea, se ha conseguido apresar a la asesina Pilar Prades. Sí, ya pones asesina. Etcétera, etcétera. Sagrada Virgen María, Santo Ángel de la Guarda, inspirar ahora a los jueces que agarroten a la canalla. Jo no estimo la por, ni la vull per demà, no la vull per avui, ni tampoc com record. Que m'agrada el somrís d'un infant vora el mar i els seus ulls com un ram d'il·lusions esclatant. I si canto trist és perquè no puc esborrar la por dels meus pobres ulls. I si canto trist és per recordar que no és així des de fa tants anys.